Estamos acá en el Sportivo Teatral, donde nos recibe Ricardo Bartiz. Bueno, uno de los directores seguramente más interesantes que existen en la Argentina. Te preguntaría si vos con las obras de teatro en algún lugar hay un deseo de generar alguna transformación en cualquier escala, digamos. No por lo menos de manera consciente. No es que... El teatro a veces arrastra un malentendido donde ciertas tradiciones de lo teatral le otorgan un carácter un poco didáctico o formativo al teatro, como una experiencia de alguna manera que puede tener una incidencia directa en la construcción del imaginario social, etc. En ese sentido me parece que el teatro genera un discurso político porque es la creación de ilusión social momentánea. Quiero decir que durante un lapso de tiempo acotado los espectadores y los actores generan un acuerdo social y una construcción de un nivel de realidad. Siempre está más presente, me parece, sí, aunque no sea de una manera muy directa, cierta discusión con el resto del teatro. Quiero decir que está en juego la cercanía o la lejanía con ciertas estéticas, con ciertas hipótesis, con ciertos gustos, por decir así. Pero no, la verdad que no me preocupa mucho la idea de incidir sobre el espectador, pero el espectador, vos lo sabés bien como actor, te trata de llevar o trata de aprueba o desaprueba ciertas zonas, incide, digamos, con su presencia, con su comportamiento, eso, opera, por decir así. ¿Y cómo te llevas como director durante una función donde sentís esa especie de tironeo que puede existir entre la expectativa del público, del espectador, de llevar a la obra hacia un lugar que quizás le resulte más cómodo o más divertido, y esa pelea, digamos, del actor de mantener en el juego pactado o en esas premisas que construyeron? Digamos, nunca pienso que el espectador es decisorio. Digamos, siempre la relación más intensa, más profunda, es si nosotros sostenemos el lenguaje. Quiero decir, para mí el lenguaje es un elemento prioritario, porque si no, el único camino que hay es el narcisismo o la plata. No hay ninguna otra alternativa. Pero si no aparece el lenguaje, a mi entender, el camino es un camino yermo, que en algún momento dado va a mostrar claramente sus límites, ¿no? Y el teatro no va a avanzar, porque el teatro avanza en la medida en que desarrolla lenguaje, si no repite ciegamente su tradición. No inhibe la singularidad y la potencia de algunos de sus elementos, sobre todo de la actuación. Cuando la actuación es muy buena, independientemente o no del lenguaje, vos podés ver un actor o una actriz extraordinarios. ¿Ese lenguaje, esa búsqueda de lenguaje contiene una ideología? Sí, a mí me parece que para actuar hay que tener una sobredosis narcisista importante, porque la tranza, el intercambio, es un intercambio muy duro. Tema que no hay que olvidar nunca. Quiero decir que son los actores los que ponen la carne en el intercambio, que es eso, es un intercambio feroz. Ahí hay una posibilidad de caída, una posibilidad de golpe importantísimo, porque es una situación sin ninguna intermediación, es puro cuerpo, pura sangre y pura intensidad. Y en ese aspecto, si el actor no tiene como una creencia en sí mismo, no puede soportar ese intercambio. La actuación es un acontecimiento poético, absolutamente poético, y esas personas en el momento del actuar generan una instancia de una personalidad singular, poética, tensan su personalidad en el instante del actuar y se convierten en otra cosa. Sí, lo de la ideología, uno siempre ahí, el peligro es la creencia de un discurso excesivamente moral que es antiteatral. Quiero decir, los discursos excesivamente vinculados a la idea de obligaciones ideológicas previas,
morales previas, a mi entender es antiteatral. Quiere suplir con ideología o con moralidad progresista lo que no tienen de talento. Cuando la gente hace teatro y hace teatro por acuerdos, insisto, acuerdos de pasión, acuerdos de interés que tiene que ver con fundar algo donde no había nada, donde eso no estaba, ahí hay una aspiración de trascendencia, no religiosa, no política, pero una aspiración de trascendencia. Entonces creo que sí, que hay ideología. No un discurso ideológico. No, pero digo, hay cerrado, ideología distinta en el Teatro La Plaza o en el Teatro San Martín que en un espacio alternativo. No lenguaje. A lo mejor los lenguajes son... A lo mejor el espectáculo en La Plaza es más revolucionario desde el punto de vista del lenguaje que un espectáculo hecho en un lugar marginal, ¿no? Es un problema geográfico. El lenguaje aspira aunque no lo diga, aunque no lo piense, a una suerte de mirada sobre el mundo, sobre el hombre, sobre el hombre, ¿no? Hay algo que también tiene que ver, supongo, cuando hablas de la industria del entretenimiento y cómo afecta, no sé vos qué pensás, yo creo que igual esto resguarda igual al teatro, que en su origen el teatro, esta idea de la reunión, tiene ya de por sí algo un poco, no sé si decir de resistencia, pero sí de correrse de la mirada hegemónica. Y yo creo que en la medida en que el mercado, que es como el agua que se va metiendo en todas partes, también provee al teatro como de su función, que otras artes se ven más en riesgo, creo yo, en ese sentido. Digo, porque le otorga más sentido todavía al teatro en su esencia, ¿o no? A mi entender, hay un teatro que es un teatro de representación, que reproduce un sentido ya dado, y donde quedan atemperadas las posibilidades de la escena y sobre todo quedan atemperadas las fuerzas de la actuación, porque éstas quedan sujetas a los campos compositivos tradicionales, psicológicos y físicos de lo que es dado llamar el personaje. El personaje pasa a ser algo parecido a una persona, pero más intensificado sería. Y a mí me parece que hay una forma distinta, más poética, que trata de eludir la representación, que acepta que el problema del teatro es la representación, pero al mismo tiempo no basa su fundamento ni su articulación en ese aspecto. No trata de parecerse a lo real, trata de atacar lo real. Lo real es la mismicidad, es lo mismo de todo. El decidido control de cualquier gesto, cualquier expresión, cualquier pensamiento que se salga de lo normativo. Y me parece que el teatro, y sobre todo dentro del teatro, la actuación, por su propia textura, por su propia realidad, que es una realidad en movimiento, siempre discontinua, siempre en flujo, siempre activa, siempre cambiante. Entonces, me parece que el teatro representativo trata de controlar eso. Se ha sustraído de la discusión un elemento que hubiera sido enormemente aportativo, no solamente para el teatro en la Argentina, a mi entender, para el teatro en el mundo, que es la reflexión que hizo cierto sector del teatro alternativo acá en Buenos Aires en relación a ciertas formas de producción y de lenguaje que eran muy singulares y que permitieron, por ejemplo, que Buenos Aires tuviera su festival internacional, producto del decidido interés que había en distintos lugares del mundo por ciertas formas de producción del teatro alternativo. Yo entiendo que vos acá te has atrincherado en una independencia, en una autonomía, y lamentablemente creo que a veces cuesta que el colectivo, digamos, si existe una comunidad teatral, diga en voz alta algunas cosas, porque al mismo tiempo están todos dependiendo de esos pequeños espacios que son cada vez más pequeños. No, pero lo dicen, a mí me parece que, por ejemplo, yo que no pertenezco a la comunidad profesional del teatro, me parece que hay un segmento de la actuación que ha entendido la necesidad de la recuperación con cierta nobleza de salir de ese lugar de furgón de cola donde fue colocado durante mucho tiempo la actuación dentro de la industria. Muchas veces también se confunde como la valoración del actor en esto de
quién se luce más, quién es mejor. Y creo que los premios van en esa dirección. Y volviendo al tema de tu espacio, si no lo sentís como un poquito un lugar de trinchera en ese sentido. Ojalá fuera así. También a veces pienso que ciertos gestos, en vez de ser recoletos, son producto del temor. Porque también es cierto que, digamos, que uno puede mitologizar cuando se encierra. Es más fácil mitologizar. Si, digamos, acá, dicho de manera profunda y sincera, nunca hemos creído que pase nada importante acá adentro. Es un invento y una estructura mitologizante para poder sobrevivir. Quiero decir, una forma de no convertirnos en profesionales, en no aceptar el encuadre que se nos plantea, en tratar de hacer las cosas que queremos hacer, etc. Y que hay que actuar, siempre hemos dicho eso, no hay que estudiar, hay que actuar, hay que escapar de las clases, no hay que ser alumnos, hay que actuar ya. Es también una estrategia para decirlo shakespearianamente, del poder, hacerte creer que vos tenés derecho a actuar si sos bueno. Vos tenés derecho a actuar, porque es poner en funcionamiento tu capacidad imaginaria de construir realidad. La construcción de esa realidad, que no es que estás psicótico y la confundís con la realidad de la experiencia, no la confundís porque es más poética. Primero porque vivís más intensamente esa realidad, a no ser situaciones excepcionales, los hijos, el amor, la vida física, la muerte, situaciones de una intensidad en la realidad que vos sos tremolado, tenés la impresión de que hay algo que comprendés o hay algo que se te escapa o hay algo que está jugándose en ese momento que no podés decir con palabras, pero tenés la sensación de que la vida se manifiesta de manera radiante. En el teatro, actuando, eso está todo el tiempo. ¿Te llevó a vos al teatro algo que tenía más que ver con el actor inicialmente? Sí, actué durante unos años, sí. Y en ese sentido, ¿qué crees que es lo que nos lleva al teatro, a la actuación, a quienes se dirigen ahí? ¿Es una carencia común, una pesadilla común, una alteración? ¿De qué tipo? No, me parece que es, sí, como una, digamos, uno podría bromear sobre algunos aspectos relacionados, por ejemplo, con la idea de la carencia. A mí me parece que uno organiza en la escena cosas que afuera le cuesta un laburo enorme. Y que en cambio, en la escena, eso que afuera me trae problemas, me arma quilombo, yo qué sé, en la escena es muy eficaz. Entonces parece que sí, que uno tiene que hacer, como, insisto, un sobreesfuerzo de organizarse, porque primero que los lugares donde más gozo son lugares de ficción. Y entonces eso es un problema. ¿Por qué? Digamos, ¿cómo me la llevo con la realidad si los lugares de ficción son los lugares que más me entusiasman? Después me aburro, me pesa, estoy esperando como un adicto el viernes o el jueves para hacer la función. Es una actividad discontinua. Organizo mis fuerzas y de repente, ¡tuc!, se corta. Y yo tenía organizadas mis fuerzas para que el jueves, viernes, sábado y domingo, de 8 a 11:30 de la noche, tenía una actividad de una intensidad, con una movilización de mis fuerzas endocrinológicas enorme. Y de repente se me corta. Los cuerpos de los actores están cargados de signos de goce. Son cuerpos de deseo, rellenables, posibles, sexuados. ¿Reconoces alguna especie de estilo en los actores que se formaron o trabajaron contigo, algo que se puede decir bartisiano? No, sí creo que el Sportivo ha influenciado enormemente en ampliar la mirada de, digamos, un actor que tenga una mirada sobre el lenguaje más amplia, que no queda preocupado por el sistema compositivo personal, sino que está muy interiorizado, que es parte de un plano, que es parte de un elemento más totalizante, que su ritmo, que su tonalidad, que sus velocidades van a estar inscriptas en un elemento más amplio y que no es la obra
tal como habitualmente se entiende, quiero decir la obra como el sistema narrativo de los hechos, que eso va a estar inscrito en el lenguaje, que es un elemento donde la obra es parte, no es el todo. Entonces sí, eso veo. Y veo también que muchos de esos actores han dirigido también, o sea que son actores que tienen una aspiración de mirada, una aspiración totalizante, quiero decir, con una idea de un tipo de dirección del lenguaje. Eso lo veo mucho. Y ciertos gustos, las situaciones muy estalladas, muy atravesadas, situaciones muy cómicas y al mismo tiempo dramáticas a la vez, quiero decir, poco eso, con esas dinámicas, pero siempre he sentido que eran todos ellos, muchísimos, personas de enorme talento y que yo también había tenido el privilegio de cruzarme con ellos y de intercambiar y que a su vez habían hecho caminos y en eso, la verdad que eso es mi máximo orgullo, caminos muy diferentes de lenguaje, que es muy difícil eso, o sea, siempre hubo una preocupación de preservar lo que serían los núcleos personales. Cuando digo personales no me refiero a lo biográfico, sino a las tonalidades, a las melodías personales de esas personas que van a ser entonces también lenguajes distintos y ser respetuoso de esos lenguajes, de tratar de trabajar profundamente más allá de lo cerca o lo lejos que yo esté de ese lenguaje, ¿no? Y te quería preguntar justamente si hay alguna obra o autor o alguna imagen que vos puedas reconocer como una influencia. Bueno, ahí en ese caso directo la influencia era de Art, porque yo trabajaba sobre las novelas de Art y entendía o pensaba que ese fraseo, esa singularidad de esa literatura necesitaba un tipo de trabajo para llevar ese lenguaje a lo teatral que no podía ser representar o retraducir las novelas de manera directa, que hubiera sido, no sé, que hubiera sido ingenuo de mi parte o que no hubiera podido tomar ese camino. Sí, a mí por supuesto que me influenciaron mucho siempre los actores. Yo la vi actuar mucho a Inda Ledesma, a Dumont, a Carella, a Tato Pavlovsky, a Brisky, a Cristina, a Urdapilleta, digamos, vi muchos grandes actores y por supuesto me influenció mucho el haber trabajado con los actores que trabajé. ¿Y vos reconoces en el recorrido de tus obras algún tipo de evolución, ¿no? En el sentido de mejoría de ese lenguaje? Sí. ¿Y hacia dónde? No, digamos, por lo menos como búsqueda, ¿sí? Después, a veces hay algunas cosas que vos decís, che, me parece que me va a ser difícil hacer algo mejor en tal aspecto que esto. Yo creo que nosotros ahora estamos teniendo una merma a nivel de la actuación. Y tal vez el esportivo, yo en relación al esportivo soy un poco, no digo responsable, lo digo un poco como broma, que es que en tanto se ha estimulado tanto la idea de la autonomía de la actuación, lo personal como una línea poética, o sea, la no dependencia de una estructura previa, de un texto, sino el conocimiento de las propias fuerzas y volcar esas fuerzas en el campo de la composición o en el campo de la relación con el texto. A mí me parece que hemos perdido un poco espacio en relación a lo que era el sistema compositivo, a la obligación de transformarme, quiero decir, a la posibilidad de la actuación de ir variando en sus trabajos. Me parece que la actuación contemporánea tiene un poco algo donde se parece mucho a sí misma. Hay como cierto abandono de la idea de la modificación, de lo que es la idea del arco, que a mi entender es un tema de enorme importancia, de la posibilidad de tener arco expresivo. Dentro de la obra. Por supuesto, dentro de la obra es una obligación. Dentro de la obra, a mi entender, es una obligación interna de la actuación inventarse el arco, cómo empiezo y cómo termino. Esto es una cosa de la actuación propia, aunque el director sea un zapato y no me diga nada. Pero me refiero a cómo varío obra a obra, porque si no, un peligro de la situación contemporánea es que como
A veces no hay un espacio de investigación profundo, no sobre el lenguaje en general, sino sobre lo específicamente actoral. La dirección, para mí, siempre tendría que ser responsable de que el actor no haga lo mismo que ha hecho 6 meses antes. Es una responsabilidad de la dirección también. No debería suceder naturalmente cuando existe un proceso interactivo real, porque si no después también hay por ahí una exaltación o una celebración excesiva de lo camaleónico y de cómo el actor busca hacer como ir a lugares diferentes para generar la admiración de no ser reconocido. Lo que señalo es la actuación joven o contemporánea a veces abandona una obligación que sería la idea compositiva, no compositiva dentro de lo que sería el concepto tradicional del campo compositivo en una obra realista o naturalista, sino el campo compositivo para producir variante y para producir algún riesgo en lo que actúo, porque si no lo que hago es repetir lo que ya sé. Y entonces me parezco mucho a esos actores que en algún momento dado uno criticaba, que era decir, mirá, son muy buenos, pero hacen siempre lo mismo. Pero durante un largo periodo, a una hora, por supuesto, la cantidad de actores extraordinarios que tiene la Argentina es imposible comparar con ningún lugar del mundo. No me refiero al teatro, me refiero estrictamente a la calidad técnica de sus actores. Algo muy singular, de actores muy intensos, ¿no? Bueno, eso es un lindo final para esta entrevista, que igual tiene una pregunta final que tiene que ver con el programa, que la voy a leer. ¿Sos un monstruo en el sentido de hacer algo distinto? ¿Quién es digno de tu admiración en la escena nacional? Muchísima gente, muchísima. Sería... por ejemplo, que Alesso, que no tiene nada que ver con el teatro que yo haga, siga dirigiendo y siga produciendo, es un motivo de envidia y de orgullo. La cantidad de personas que he visto o que veo o que tengo aspiraciones de ver y que me hacen sentir que yo refrendo mi deseo de seguir produciendo. Porque con el teatro pasa una cosa... que es que a veces no te dan tantas ganas de seguir haciéndolo. Entonces, cuando aparecen los estímulos desde la escena y yo me acuerdo mucho de haber Ray Lear actuado por Urdapilleta. Lo importante ahí era Urdapilleta, no era Shakespeare, ni era el Teatro San Martín, ni la Belli. Era Urdapilleta, era ver esa fuerza atravesando esos textos, trayéndolos en el tiempo y en la distancia y convirtiéndolos en textos de actuación, en textos posibles. No sé, la veo actuar a Cristina Vanegas. Yo tengo una sensación de ser como convocado por una fuerza que me solicita mi pertenencia, o sea, me da ganas de pertenecer a esa banda, a ese sector. Yo lo quería y me peleaba muchísimo, me peleaba mucho. De las personas que más me he peleado dentro del teatro, pero lo quería mucho y lo admiraba muchísimo como actor a Tato, ¿no? A Pavlovsky. Me parecía que él también era una personalidad muy singular y que lograba sintetizar en sus formas expresivas una fractura con el modelo tradicional de la actuación, muy coherente con su forma de pensar, lo teatral. La locura, hablaba también, ¿no? Sí, la idea de que no se puede ser normal y querer hacer teatro, esa idea de que hay algo corrido, de que hay algo, no necesariamente es estar tirando cascotazos a las personas desde un balcón, me refiero, hay algo ahí que no puede ser normativo, que hay una aspiración de fractura, hay una aspiración de quiebre. Pero sería interminable la cantidad de gente que vi y he aprendido mucho de los alumnos también, mucho. Me han permitido pensar, reflexionar. Primero me han pagado la cuota, que ya es una barbaridad por semejante pavada, pero me ha permitido entonces reflexionar y afirmarme y también, aunque parezca una cosa melindrosa, que alguien te quiera.
¿Se entiende? Quiero decir que es una actividad en la cual es muy importante que alguien te quiera, confíe, piense que vos tenés derecho, que hay algo tuyo valioso, que eso, que proporcione ese empuje, ¿no? Qué bueno, sí, me consta que es así por lo poco que estuve por acá, muy interesante. Acabamos de entrevistar entonces a Ricardo Bartís. Bueno, che, muchísimas gracias. Muy amable.